Pues a continuación vamos con el segundo ponente, es Arnau Esteban Miralles, maestro del Centro de Formación de Adultos Pau Casals de la cárcel Mas d'Enric del Callard de Tarragona. Nada más finalizar sus estudios universitarios, Arnau ya empezó a trabajar en la cárcel, lo que le despertó ya un gran interés. Arnau está especialmente interesado en cómo la institución penitenciaria afecta a los derechos de las personas presas y cómo encaja la educación en todo ese engranaje. Su experiencia tiene como título Escuela y cárcel, una relación complicada, y nos ofrece en ella su visión del día a día de las escuelas de adultos en las cárceles catalanas, explicando cuál es su funcionamiento, reflexionando sobre el papel de la escuela en la cárcel. Pues te damos la bienvenida, Arnau. Seguro que es complicado un poco concentrar tu visión de la escuela en estos minutos que tenemos, pero seguro que nos puedes dar unas grandes pinceladas sobre cuál ha sido tu experiencia de docencia en la cárcel. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Esther y Buenos días. compañeros. Voy a ver si puedo compartir. ¿Se ve bien? Sí, 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 se ve lo la vemos. presentación. Vale, Sí, perfecto. Pues voy a empezar, como decía Esther, el título de mi ponencia pues es un poco provocativa porque voy a intentar analizar un poco cómo ligan estas dos instituciones que a mi entender pues son antagónicas ya seguramente de por sí, cada una hacia un lado. Como decía, yo soy maestro del Centro de Formación de Adultos Pau Casals, estamos en Tarragona. Desde 2015 hasta ahora estamos en la cárcel de Mas d'Enric, que es una cárcel de estas nuevas y modulares y enormes, pero desde hace muchos años ya que la escuela de adultos estaba situada en el Centro Penitenciario de Tarragona, que era pues el típico centro pequeño que estaba en el medio de la ciudad de Tarragona, como hay en muchas capitales de provincia del Estado español. Y ya antes de empezar, comentar que lo que os voy a contar hoy es el resultado del trabajo de final de grado que hice en Derecho el año pasado, en el que precisamente quise analizar, pues como decía la Esther, cómo encajaba, ¿no?, la educación dentro de una institución tan total como es la cárcel. Más allá del estudio de la normativa y la jurisprudencia, que si no te gusta el derecho, pues entiendo que es un poco tostón y esta parte os la voy a ahorrar. Lo que pienso que es interesante es que en este trabajo pude escuchar la voz pues, de casi todos los directores docentes de las escuelas en las cárceles catalanas y de también pues, casi la mitad del personal docente, que por lo tanto pues, no va a ser mi opinión la que voy a dar en esta charla mayoritariamente, sino que es un poco el resultado de este análisis, ¿no?, global de las 8 de las 9 escuelas que hay en las cárceles en Cataluña. Para mí es importante también, esta charla puede ser interesante para aquellas personas de fuera de Cataluña, porque el otro día hablando con José María para preparar un poco la charla, para no solaparnos, pude ver que cambia mucho la realidad en Cataluña, por ejemplo, en este caso en Madrid, y pienso, bueno, pues que cada una tendrá unas partes buenas y unas malas, y estos espacios, pues precisamente son buenos para no poder copiar seguramente del vecino, que no lo tenemos tan lejos, a cosas que funcionen y viceversa. Voy a empezar por el punto de partida en el que yo empiezo, es el que el derecho a la educación a lo largo de la vida es un derecho fundamental reconocido pues, en todas las legislaciones, tanto internacionales como españolas como catalanas, y precisamente es el hecho de que una persona esté en prisión no puede suponer limitarle el derecho a la educación. Para mí el punto de partida es este, como ahora voy a ir desarrollando. Al tema legislativo, lo paso rápido porque quiero hablar más al final, que es cuando hay el análisis de la situación en Cataluña. Pero bueno, como sabemos y también como ha contado José María un poco, tanto el derecho internacional como el derecho español, como el derecho catalán, ¿no?, regulan las escuelas de prisiones, y me paro aquí sí en el derecho catalán porque, como sabrán algunos de ustedes, pues desde el año 83, finales, principios del 84, Cataluña, de hecho, es la única comunidad autónoma del Estado español que tiene competencias propias en materia de ejecución penal, y que en el 2006, por ejemplo, las escuelas de prisiones pasaron a ser titularidad del Departamento de Educación. Antes eran de Bienestar y Familia y Medios de Justicia, y había un híbrido ahí complicado de entender también a nivel normativo. Y también en el 2006 entró en vigor el Reglamento Penitenciario Catalán, que es un reglamento a nivel organizativo
que es interesante, por ejemplo, ver cómo recupera la presencia del personal docente, tanto en las juntas de tratamiento como en los equipos multidisciplinares, que con el Real Decreto del año 99, que comentaba antes José María, pues en el resto del Estado español se perdió y seguramente aquí hubo un poco, aún más, una división entre la escuela y la cárcel, que en algunas cosas pienso que está bien que estemos separados, pero en otras sí que es verdad que necesitamos pues, remar todos juntos, porque al fin y al cabo quiero pensar que todos buscamos lo mismo. Me paro también aquí en los instrumentos internos de las prisiones catalanas, porque luego al final va a ser importante entenderlos para entender un poco las críticas que puede haber en cómo encaja, ¿no?, la escuela en las prisiones catalanas. Hay dos instrumentos básicamente, el SAM, que es el Sistema de Evaluación y Motivación. El SAM nace, si no me equivoco, en el año 99. En el año 95 entra en vigor el Código Penal de la Democracia, que derogaba a la redención de penas. Yo pienso que la institución se encontró en que un mecanismo motivador para que la gente hiciera cosas, como era la redención de penas, al desaparecer, pues tuvieron que buscar otro sistema para motivar a las personas presas a que hicieran cosas, ¿no? Por desgracia, desde mi punto de vista, una vez más, en la institución penitenciaria se ha limitado a acciones, ¿no?, pues totalmente conductistas del comportamiento humano, que por suerte las personas del mundo de la educación pues ya han abandonado, pues seguramente hace décadas, estas concepciones del ser humano, ¿no? El SAM lo que hace es, para no explicarlo porque es complicado de entender en parte, distribuye según las actividades que hacen y su actitud y tal, pues distribuye a las personas en 4 letras, A, B, C, D, y cuanto más puntos tienes, si estás en la A o en la B, pues es más probable que te toquen pues ciertas recompensas, como pueden ser llamadas, vis a vis, etcétera, o incluso ciertos beneficios que como puede ser el indulto particular o el adelantamiento de la condicional. Es importante, pienso, a veces las personas que trabajamos en prisión banalizamos, ¿no? Como, bueno, sí que les dan algo, pero un vis a vis solo. Bueno, yo pienso que cuando uno está en prisión, por suerte, pues los maestros, ¿no?, entramos y salimos cada día, pero para una persona en prisión, pues un vis a vis extra o 2 llamadas extras, pues no pienso que sea algo que se pueda menospreciar. Y luego el PIT, que es el Programa Individual de Tratamiento, es como un contrato que hace la persona presa con la administración, en la que se le plantean una serie de objetivos que si esta persona, la persona presa, los cumple, como puede ser pues, los tratamientos de rehabilitación, ir a trabajar, no consumir drogas, etcétera, etcétera, pues si esta persona cumple este contrato, ¿no?, pues será una condición necesaria para obtener permisos y el tercer grado posteriormente. ¿Qué pasa? Que en algunas escuelas, en algunas cárceles, la escuela forma parte de este contrato, por lo tanto, en cierta medida, bajo mi punto de vista, esto también es discutible y de hecho el debate está presente tanto en mi claustro como en todas las cárceles catalanas, yo pienso, esto puede en cierta medida pervertir o condicionar la participación de las personas adultas en la escuela. Aquí simplemente una radiografía, ¿no?, para que veamos cómo las personas analfabetas dentro de la educación básica son las que más participan de la escuela y dentro de la obligación ya postobligatoria, cómo son las personas de ciclos formativos las que en mayor porcentaje participan. La explicación que yo le doy a esto es que es la misma persona adulta la que ve sus mancanzas y es ella la que se busca la vida para solucionarlas. Por ejemplo, los analfabetos seguramente serán estos 3, ¿no?, los 3 de la básica, los que más van a necesitar y a ver que realmente necesitan ir a la escuela, y el ciclo formativo, al ser unos estudios muy conectados con el mercado laboral, pues es la misma persona presa que quiere aprovechar el tiempo y que se apunta, ¿no? Ahora ya sí, la práctica diaria, para ir terminando, aquí sí que es un poco ver qué es lo que pasa en las cárceles catalanas, como una radiografía. Tenemos que en todas las cárceles los maestros participamos de las entrevistas iniciales que se hace a la persona cuando entra en prisión para poder determinar su nivel de instrucción y también a la vez, obviamente, pues darle a conocer a aquella persona que existe una escuela en ese centro penitenciario y que también se hacen tutorías por parte de los maestros en que normalmente pues un maestro o 2 tienen asignado un módulo de la cárcel y hay unas horas a la semana que hacen tutorías, no solo con los alumnos que van a la escuela, como pasa, por ejemplo, en Madrid, me comentaba José María, sino con todos los presos y presas que hay en ese módulo. La oferta formativa, pues obviamente los niveles en las cárceles son más
bajos. Eso nos da también una pista de qué grupo social tenemos encerrados en nuestras cárceles y, por lo tanto, la oferta formativa de las escuelas de adultos va a ser también más baja. Por ejemplo, en muchas escuelas de la calle de adultos ya no hay alfabetización y en las escuelas de las cárceles hay mucha alfabetización. Problemáticas propias del medio, voy rápido porque se me acaba el tiempo. Simplemente comentar, el absentismo escolar es un problema que ocurre en todas las escuelas encuestadas, ¿vale? Y, por ejemplo, también el tema de la mañana y tarde, que todas las escuelas ofrecen, al menos los grupos más elementales, tanto por la mañana como por la tarde, por así que las personas presas puedan combinar, pues por la mañana trabajar, por ejemplo, o hacer deporte o tener programas, y por la tarde ir a la escuela o al revés. Este año, pues con la pandemia todo se ha cambiado un poco, pero digamos que normalmente eso era así. Paso porque se me acaba el tiempo. Y aquí sí las diferencias, ¿no?, entre la escuela y el tratamiento, como decía antes, que la manera como puntuamos a la asistencia a la escuela en las cárceles catalanas puede variar mucho de un centro a otro, igual que el PIT, ¿vale? Hay escuelas que el ir a la escuela es una exigencia que puede comportar a denegar un permiso, por ejemplo, aunque no pase nunca o casi nunca, pero puede llegar a pasar. En cambio, hay otras escuelas en las que la escuela no forma parte de este contrato. Hay escuelas en las que sí que forma parte, pero bueno, si no viene no pasa nada. Entonces, lo que nos encontramos aquí es que en 9 cárceles que hay en Cataluña, cada una funciona distinta y esto podría vulnerar, desde un prisma, ya si queréis, más purista a nivel jurídico, pues el principio de igualdad y el principio de seguridad jurídica, ¿no? Luego también la escuela y el régimen, pues la mayoría de personal docente encuestado considera que el régimen penitenciario, la seguridad, condiciona en alto grado su labor docente, pues desde materiales prohibidos, actividades que no se puede hacer, etcétera. Y también el DER, que son los módulos donde en Cataluña están la gente de primer grado, que normalmente puede pasar que queden un poco olvidados de la acción educativa y precisamente sería en este perfil de personas que acostumbran estar en estos espacios en las que quizás la intervención educativa también tendría que replantearse para cómo poder llegar allí y que no sea la seguridad la que nos pisa la escuela, sino que la seguridad del centro, que también tiene que estar obviamente, escuche un poco a cuáles son las exigencias de la escuela. Ya finalmente el profesorado, ya termino, perdonad, el profesorado considera que le falta formación en muchos aspectos sobre el medio penitenciario y aquí también era interesante ver, por eso hice 2 encuestas, uno para directores y directoras docentes y otro para personal docente, para ver la percepción que tenían sobre la formación. Y así como los directores consideraban que, bueno, que los maestros más o menos ya sabían, ¿no?, lo que tenían que saber sobre el medio, las respuestas de los maestros pues fue al contrario. La mayoría de docentes echaban de menos un poco más formación en aspectos penitenciarios. Ya para terminar las conclusiones, solo voy a hablar de las 2 últimas porque se me ha ido el tiempo. Yo no pienso que el debate, y esto ya sé que es mi opinión personal, no la de mis compañeros, sino mi opinión, es que tendríamos que plantearnos cómo concebemos nuestro trabajo como maestros dentro de la prisión, si somos los garantes de un derecho fundamental que, como decía al principio, no se puede ver limitado por el hecho de que una persona esté en prisión, por lo tanto, si somos una escuela de adultos no propia o si tenemos relación con el tratamiento. O también es verdad, por suerte, como todo en la vida, no hay blancos y negros, sino que puede haber aquí un mix, ¿no?, de combinación, pero sí que sería interesante, yo pienso, que haya un debate y una participación del personal docente para que seamos nosotros quien lo pueda decidir, también escuchando, por supuesto, a nuestros alumnos, que son al final los usuarios. Y finalmente, la 9, muy ligada con la 8, es que sea cual sea nuestra concepción de lo que hacemos allí dentro, que son totalmente legítimas todas las opiniones, por suerte, es que lo que sí que tiene que haber, pienso yo, es una voluntariedad real de la persona que va a la escuela. Si no, por lo contrario, pues es un poco un paripé que tanto el alumno como el maestro juega y pues como personas adultas y no como personas enfermas, ¿no?, pues tendremos que confiar, pienso yo, en que sean ellos mismos los que decidan qué quieren hacer con su vida, si quieren venir, si no quieren venir, y a partir de ahí, ¿no?, construir un espacio escolar, pues esto, voluntario y que realmente sea participativo y real. Muchas gracias, disculparme por el tiempo, ya sé que soy un pesado, pero bueno, espero que os haya interesado. Cualquier cosa, pues como veis, es un tema que me apasiona y estoy dispuesto a hablarlo y a debatirlo. Muchas gracias.
Arnau, muchas gracias por darnos tu visión. La verdad es que es complicado, me refiero, el abordar esto solo en este tiempo, pero lo has hecho fenomenal. Lo único que como tenemos que continuar, pues el tiempo nos apremia. Así que gracias, Arnau. Pasamos ahora a la tercera experiencia.